Celebramos en la Iglesia la fiesta del gran apóstol Santo Tomás, llamado el Mellizo. Y la celebración de la fiesta de un apóstol supone siempre celebrar a las columnas de la Iglesia, aquellos que han sido elegidos por Jesucristo para ser cimiento, columnas, el apoyo, el sustento junto a la roca sobre la que va a edificar todo el resto del edificio vivo que es su cuerpo, que es el apóstol San Pedro. Los demás apóstoles junto con él forman el colegio apostólico. Y del apóstol Pedro será sucesor el obispo de Roma, el Papa, y sucesores de los obispos, de ninguno en particular, son los obispos que a día de hoy nos confirman en la fe y conforman el colegio apostólico en el siglo XXI, en este año de 2020. Por eso, saber entender esto es entender la importancia de que no se trata simplemente de un compañero de Jesús, no se trata simplemente de una persona más o menos importante o que estuvo cerca del Señor, no, una persona sobre la que se edifica hoy en el cielo y en la tierra la Iglesia, la Santa Iglesia Católica. Y esto es de capital importancia. Todo el drama de este hombre será siempre el problema de la fe. Un problema tan nuestro, un problema tan típico del hombre de todos los tiempos, y algo de lo que Jesucristo hablará continuamente. Hablará de la importancia de la fe. Cuando Jesús le dice a Pedro, yo he rezado por ti, no le dice, he rezado por ti para que seas buena persona, no, he rezado por ti para que tu fe no vacile, para que tu fe se sostenga, para que tu fe sea como una roca firme. Lo más importante es la fe, porque sin la fe es imposible todo lo demás. Quien no tiene fe lo ha perdido todo, y quien tiene fe tiene el cimiento sobre el que se edifica el resto de la vida cristiana. Pero si Jesús le da tanta importancia a la fe, no solamente a la fe de Pedro, sino muchas veces se referirá a la escasa fe. Hombres de poca fe, ¿por qué habéis dudado? Dirá Jesús, si tuvierais fe como un granito de mostaza. La importancia de la fe es capital en todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y nunca insistiremos suficientemente en la importancia de la fe en el camino de la vida cristiana de cada uno de nosotros. Por eso, reflexionar sobre la vida o comentar la fiesta del apóstol Santo Tomás es reflexionar, rumiar en el corazón lo que significa en la vida cristiana, en la vida de cada uno de nosotros, el don de la fe, el regalo de la fe, que se nos infunde el día de nuestro bautismo con el resto de las virtudes teologales y que crecerá por la celebración de los sacramentos, por la escucha de la palabra de Dios, por el ejercicio mismo de esta virtud, de las demás virtudes morales o también por nuestras obras de caridad. La escena que nos presenta hoy el pasaje evangélico en el capítulo 20 de San Juan, versículo 24, dice: Tomás, uno de los 12, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Mirad, no podremos ni imaginarnos jamás la importancia de esta escena. Es de una riqueza colosal. Por ejemplo, cuando Jesús le indica que toque las heridas de sus manos y de su costado, de sus llagas, exclamará al tocarle, con esta expresión de fe
maravillosa que durante siglos repetirán generaciones y generaciones de creyentes. Es lo que decimos todos cuando nos postramos ante Cristo en la Eucaristía. Señor mío y Dios mío. Es su confesión de fe. Este hombre ya ante el Cristo de la Pascua, y no solo ante el Jesús de la historia, ha encontrado definitivamente el don de la fe. Su experiencia del resucitado le hace definitivamente abrazar la fe, pero la fe pascual, la fe tras la victoria de Cristo sobre Satanás, sobre el pecado y la muerte. Y Jesús pronuncia la última bienaventuranza. Mirad que está lleno de bienaventuranzas el Evangelio, pero esta es la última. Y maravillosamente coincide con las palabras de Isabel a María, las palabras que le dice su prima a la Santísima Virgen María en el comienzo de la historia de la salvación, en el comienzo de la obra redentora de Cristo, cuando el Mesías todavía va en el vientre de su madre. ¿Qué le dice Jesús a Tomás? Porque me has visto, has creído. Dichosos, bienaventurados. Y esta bienaventuranza no la pronuncia el Jesús de la historia, la pronuncia el Cristo de la Pascua, el resucitado. Bienaventurados los que sin haber visto han creído. ¿Crees esto tú? Mirad, cuando Jesús se encuentra con las hermanas de Lázaro, le dice, María, yo soy la resurrección y la vida. Y le dice, ¿crees esto tú? ¿Crees en mí? Y ella dice, creo, Señor. El acto de fe, la importancia de tener fe, el don de la fe. Cuando se apagan las luces y todo se vuelve oscuro, cuando parece que caminamos, como dice el Salmo, por valles de tinieblas, ¿crees esto tú? ¿Crees que puedo hacerlo? ¿Cuántas veces Jesús solo pide un poquito de fe para realizar sus milagros, sus signos, sus curaciones? ¿Crees esto tú? Dichosos los que sin haber visto han creído. La última, probablemente la más importante de las bienaventuranzas. ¿Por qué es la última? Y porque lo pronuncia Cristo resucitado. Pero mirad, ¿no es esto lo mismo que le dice Isabel a María en la aurora de la salvación? Desde que tu saludo llegó a mis oídos, la criatura, Juan el Bautista, saltó de alegría en mi vientre y le dice, dichosa tú que has creído. Es lo más bonito que se le puede decir a una persona. Celebrar la fe de una persona, celebrar que una persona es verdaderamente creyente. Dichosa tú que has creído, dichoso tú que tienes fe, dichoso tú que vives de fe, dichoso tú que no pones a prueba al Señor como hizo Tomás, dichoso tú que ya no necesitas meter el dedo en la herida de sus manos o en las llagas de su costado. Dichoso tú que te fías de su palabra, porque has contemplado su rostro, porque le has experimentado vivo. Mirad, cuando Juan el apóstol junto con Pedro corren a la tumba vacía el primer día de la Pascua, dice que al verla vacía y ver que el cuerpo ya no estaba allí, vio y creyó. Mirad, nunca podremos resaltar suficientemente la importancia de la fe. Y fijaros que los apóstoles, al comienzo de esta escena, le dicen a Tomás, sus compañeros, hemos visto al Señor. Lo hemos visto, obviamente, en la gracia de la fe. Cuando nosotros celebramos la Eucaristía, solo vemos un pedacito de pan, pero decimos, Señor mío y Dios mío, y nos postramos y adoramos, y reconocemos al Señor, como le ocurre a los discípulos de Maús, que les abren los ojos y les arde el corazón, porque son capaces de reconocerle. Era el mismo que caminaba junto a ellos, pero ellos no le reconocían. ¿Por qué, caminando junto a ellos, no se dan cuenta que es Jesús, y en la fracción del pan sí le reconocen? Por la gracia de la fe. Maravillosa experiencia que llega a su culmen como discípulo en la Santísima Virgen María. Lo dice San Agustín, muchísimo más grande es ella por haberlo concebido en la fe.
hágase en mí. Creo en ti, Señor. Ya no necesito ni ver ni tocar. Creo en ti. Creo que eres el Hijo del Dios vivo, el que tenía que venir al mundo. Dichosos los que sin haber visto han creído.